Vamos a estar hablando de un tema muy controversial que pasó en Estados Unidos. Una lamentable noticia que pasó hace algunos días en Boston. Exactamente, estaba con nosotros el profesor Víctor Hugo García, analista político, nacional, internacional, ¿cierto? Profesor, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros acá en el programa. Un placer, un saludo para los dos y para los telespectadores. Bueno, profesor, vamos a analizar este atentado en Boston, ¿cierto? Pero en términos generales también, atentados que ha sufrido Estados Unidos, una potencia mundial, en una historia que no es nueva, pero que ahora ha llamado la atención por la crudeza también, donde hablamos de deportistas, hablamos de gente que está en una actividad totalmente diferente y donde no hay un motivo quizás particular para esto que sucedió. En el análisis primero, ¿a qué se debe esto que aconteció en Boston hace un par de semanas? Mira, lo primero es señalar de que quizás esto puede que sea menos brutal que otros atentados. Lo que ocurre es que nosotros hemos visto esto en vivo y en directo. Tuvimos la oportunidad de filmar todo el hecho de que se filmara, ¿no es cierto? Y de una u otra manera, y gracias a los medios de comunicación, de que esto fuera presencial. Eso le da más potencia, le da más dramatismo, lo hace mucho más fuerte. Sin embargo, esto hay que insertarlo en una cadena de violencia y terrorismo, pero también violencia en Estados Unidos, violencia interna como violencia externa. Profesor, con respecto a ese tema que estaba recién comentando, esto de la violencia que se ha visto y que está en torno a Estados Unidos, que es una potencia mundial, y ahora nos va a contar esto de qué es, a dónde va, si esto es interno, si es externo, si hay otros motivos, porque se ve no tan solo con este atentado, sino con la historia que tiene este país. Sí, hay todavía poca información para sacar conclusiones, pero ya podríamos plantear algunas hipótesis al respecto. Yo creo que es un componente básicamente interno, pero hay elementos que hacen pensar, que nos llevan a pensar, de que existe algún vínculo foráneo. Es decir, los viajes del mayor de los hermanos a la zona del Cáucaso, su mismo origen de la región esta de Rusia, nos hace pensar de que hay un cierto vínculo con grupos externos. No es llegar y preparar una bomba, no es llegar, uno no llega y coloca una bomba en un lugar público. Esto requiere cierta preparación, ciertas capacidades, y esos elementos nos hacen pensar de que hay un cierto apoyo externo en esta materia. ¿Por qué atacar Estados Unidos y no atacar a algún otro país de Medio Oriente, ¿cierto? Atacar un país asiático, un país sudamericano. ¿Por qué siempre escuchamos en la prensa, en la televisión, un atentado terrorista contra Estados Unidos? Fíjate que la pregunta es bien interesante, el punto es bien relevante, porque uno, pensando en el historial de estos hermanos de la región de Chechenia, del Cáucaso, incluso vivieron en Kirguistán, una ex república soviética, uno de inmediato piensa que el blanco es Rusia, por la dominación que hace el Estado ruso sobre el pueblo checheno, que es una dominación bastante brutal por lo demás. Pero evidentemente ellos están en Estados Unidos es la potencia mundial, Estados Unidos tiene presencia global, y lo que es más importante aún, quiere tener presencia global y de una u otra manera hegemonizar. Y eso genera suspicacia, genera molestia y en algunos casos rabia rayana en la violencia. Si tú le sumas a eso que estos jóvenes en el ámbito interno no encontraron el espacio adecuado para sus expectativas de vida, no se cumplió el sueño americano para ellos, entonces tienes una mezcla bastante explosiva desde el punto de vista de las expectativas individuales. Yo creo que ese es el cuadro, una potencia que está con presencia global y que genera enemigos, un Estado que ofrece un estilo de vida, pero que no todos lo pueden lograr, y en eso Estados Unidos tiene un largo historial de éxitos y fracasos por el tema de la inmigración, y desembocas en este tipo de cosas. Profesor, ¿y qué pasa con este gobierno, específicamente con el presidente Obama, que se ve envuelto en esta situación que por primera vez dentro de su tiempo que ha estado al mando de este país, se ve con este hecho que muchas veces se viven amenazas, pero ahora ya se están haciendo reales esas amenazas? ¿Cómo él va a enfrentar esta situación y cuál va a ser la actitud que él va a tomar? Bueno, yo creo que aquí hay que identificar dos planos desde el punto de vista de las acciones encubiertas, por ejemplo, de las acciones de espionaje, de perseguir a estos grupos
Obama no ha cambiado mucho el esquema en relación a Bush. Ha seguido actuando el sistema en ese sentido, no tan eficientemente como uno podría pensar, porque a Tamerlán, el hermano mayor, lo habían detenido, lo habían investigado, Rusia había pedido que lo investigaran y quedó ahí eso. Yo creo que desde esa línea Obama ha seguido un derrotero. Lo que sí es interesante es su reacción frente al tema y su posicionamiento público. Obama llegó a calmar las cosas, llegó a tener un poco más de diálogo, llegó a reposicionar a Estados Unidos en el mundo después del gobierno de Bush. Y evidentemente que esto le plantea un desafío. Yo creo que ha reaccionado bien, ha ido al lugar, ha tenido un posicionamiento a través de los medios muy óptimo, y la dificultad que veo es que pueda ser presionado por los sectores más duros, por los halcones al interior del gobierno de Estados Unidos y del aparato estatal, por los sectores más conservadores del espectro político, que quieren mayor dureza contra el terrorismo y que quieren mayor dureza contra los inmigrantes. Bueno, eso fue lo que aconteció después del ataque al World Trade Center, ¿cierto? Donde cambió el panorama mundial, donde todos pudimos ver la que se decía era una guerra en vivo y en directo, y este ataque ícono a las Torres Gemelas suponía un cambio importante en esa crudeza con la que se iba a combatir el terrorismo y también en la seguridad. Nosotros vimos y fuimos testigos, muchos también al viajar en avión, de la seguridad que se instaló, sí, ¿cierto? Y en todo el mundo. Uno pensó quizás nunca más va a pasar un ataque de este tipo, pero fueron pasando los años, se fue calmando un poco la cosa, se captura, se da muerte a Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda, el principal enemigo de Estados Unidos, pero volvemos nuevamente a encontrarnos con estas situaciones aisladas que no dejan de llamar la atención. Mira, en este tema, para el que quiere hacer terrorismo tiene muchas opciones. En Canadá acabamos de conocer, ¿no es cierto?, que se desbarató un atentado contra un puente para causar un daño bastante fuerte. En el mismo Estados Unidos se ha desbaratado varios atentados. Al World Trade Center se le hizo atentados con anterioridad. En los 90 se hizo un atentado en los estacionamientos públicos, que fue bastante brutal. Entonces, siempre hay opciones. Tú vas a encontrar la forma de provocar daño. Entonces, aquí el tema clave es el temor, el miedo. Eso marca a los pueblos y marca la política internacional. Cuando un individuo, una sociedad tiene temor, es un sentimiento y una actitud muy difícil de sacar. Y los estadounidenses han vuelto de nuevo a este contexto y ambiente de temor. Tú eres el más grande del mundo, eres el más potente, el que tiene más poder, pero ni aún así te sientes protegido. Y más encima te están golpeando, te están atacando en tu casa. Por lo tanto, aquí el tema clave es el temor y cómo el Estado y el aparato estatal reacciona frente a esto, buscando protección, a veces desmedida, por ejemplo en los aeropuertos, a veces desmedida, como el caso de los inmigrantes, pero nunca será suficiente la seguridad cuando tú estás con temor. Pero profesor, estamos hablando de quiénes, bueno, los extranjeros, que hay mucha medida desde el exterior de Estados Unidos, pero ¿habrá alguna situación interna de Estados Unidos que está afectando? Hay personas involucradas que han trabajado también en seguridad y que también se están yendo contra este país. ¿Está pasando algo dentro de Estados Unidos que está causando problemas? Fíjate que esa variante ha quedado un poco olvidado por la preponderancia de los agentes externos, por la violencia externa. Pero el historial de Estados Unidos es bastante largo en cuanto a violencia doméstica. En Estados Unidos se asesina a presidentes tranquilamente, desde los tiempos de Lincoln, ¿ya? O se hacen atentados con toda fuerza y con toda claridad. Entonces hay un largo historial. Hay un personaje, Timothy McVeigh, que prácticamente voló un edificio porque estaba en contra del gobierno federal. Un edificio de seguridad, ¿no es cierto? Otro individuo lanzó una avioneta contra también un edificio público. Entonces, estas son manifestaciones internas. Y allí tienes un descontento o contra el gobierno, porque a los estadounidenses no les gusta el gobierno central, ellos quieren tener sus autonomías y que los estados decidan la mayoría de las cosas, o porque les quieren restringir el uso de armas, los estadounidenses tienen una larga tradición en esto, o porque tú ves que el modelo no te da respuestas, que tú no encajas en el modelo. Entonces, ese es el componente de la violencia interna que tú has abordado muy bien
y que Estados Unidos allí tiene una larga tradición. En este caso, hay un componente interno. El menor de los hermanos había optado por la nacionalidad estadounidense, pero son extranjeros, son personas que tratan de insertarse y que han tenido un vínculo con un área que es bastante violenta como el Cáucaso. Profesor, uno piensa inmediatamente en un atentado, en la activación de una bomba, ¿cierto? Y muerte, pero puede no solamente ese ser un arma utilizado. Hay un tipo de terrorismo que es el bioterrorismo, en su momento, el anthrax, no sé, intoxicación en restaurantes también se ha utilizado, y uno no deja de sorprenderse. Son cosas que afortunadamente uno dice no existen en Chile, estamos tranquilos en comparación con otros países. Entonces eso tampoco deja de llamar la atención, que estando tan cerca y con tanta influencia de Estados Unidos para nuestro país, esas cosas no pasen acá. Bueno, es un buen punto eso. Las cosas uno tiene que perderlas o tiene que empezar a sufrir las consecuencias para apreciarlas. Dentro de todo nuestro país es seguro, es tranquilo. En Estados Unidos esto ya es una especie de norma. Ahora, si ustedes recuerdan, ya empezaron a circular algunas cartas, ¿no es cierto?, o con explosivos o con agentes químicos. Es una forma de presionar, de infundir temor. El por qué no se proyecta Latinoamérica, dos cosas. Uno, porque Latinoamérica todavía es muy marginal en la política mundial, no pesamos, no tenemos relevancia, y no hay aliados incondicionales de Estados Unidos en el área. Cuando tú no puedes golpear al jefe, buscas golpear a los aliados. Y en nuestro caso, todavía no hay un aliado. Chile tiene una estrecha cercanía con Estados Unidos, casi una alianza incluso con Estados Unidos, pero nosotros sabemos separar aguas y sabemos decir que no cuando hay que decir que no. Y la comunidad internacional aprecia eso. Por lo tanto, eso le ha permitido a Latinoamérica mantenerse al margen de esto. No está absolutamente fuera del cuadro, digamos. Hay un área, la triple frontera, en Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, donde hay movimientos sospechosos de grupos violentistas. El mismo norte chileno es una especie de pasadizo igual, pero eso ha estado bien controlado y eso nos ha permitido ser zona segura. Y en estos días eso es un hándicap bastante grande. Es una buena alternativa y también tenemos que estar atentos. Hubo un atentado muy grande que pasó muy cerquita, que es en Argentina, un atentado a la AMIA, que eso también marcó esta violencia, esta línea de violencia que se está dando entre los países. Ahí hay un buen ejemplo de que tú no estás absolutamente fuera del circuito. Hay elementos claros allí de que Irán tuvo algo que ver con ese atentado. Tiene ese componente islámico. Por lo tanto, por muy al fin del mundo que estemos, no estamos absolutamente al margen de lo que es este tipo de violencia. Nuestro país afortunadamente no lo ha sufrido y ojalá sigamos así. Bueno, es la idea de aterrizar estos temas internacionales, traerlos acá a nuestra región del Biobío y que usted pueda también tener una mirada de un profesional como el profesor Víctor Hugo García, que nos acompaña cada semana hablando de distintos ámbitos, de cosas, acontecimientos, noticias que suceden en el planeta. Profesor, muchísimas gracias. ¿Es doctor o no? No, todavía no. Tenemos dos magísteres, pero ya vamos para el doctorado. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado. No, gratísimo, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, profesor, y muchas gracias por aclararnos estos temas que de repente están tan lejanos, pero hay que hacerlos nuestros.